Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde, fin de semana. Sobre este tema voy a conversar con Carlos Manganelli. Él es el presidente de la Asociación Brasilera de Consultores Políticos. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Manganelli. Muy bien, es un honor para mí. ¿Cuál es el balance de los primeros 100 días del gobierno de Jair Bolsonaro? Pues bien, los 100 primeros días de Jair Bolsonaro estuvieron marcados por diversos desencuentros, principalmente en las áreas de comunicación. Quiero decir, el gobierno quiere tener una conversación con la gente vía internet. Sin embargo, hay una diferencia muy fuerte, principalmente con las personas que está él rodeado. Ya hemos perdido 2 ministros. El primero fue por una causa de una problemática con uno de sus hijos. Y en el segundo, quisiera decir yo, quizás con un problema con el presidente de la Cámara Federal. También porque uno de sus hijos empezó a publicar una cosa en Twitter ofendiendo al presidente de la Cámara. Así que son 100 días con mucha controversia, por supuesto. Pero yo creo que lo que más pesa en todo esto es que el presidente Jair Bolsonaro quiere tener e implementar una nueva forma de gobierno. Y eso es importante porque es una transición que cambia la forma de gobernabilidad en Brasil hasta el día de hoy. Es una transición y un cambio a una nueva forma de gobierno que ha encontrado, por supuesto, una serie de obstáculos en donde en 100 días probablemente no ha habido un gran avance en términos de gobernabilidad para el presidente Bolsonaro, así que simplemente estamos implementando y viendo esa nueva forma de gobierno. El presidente intentó, por ejemplo, hacer negociaciones con algunas bancadas dentro del Congreso de oposición y también en el Senado que defiende una serie de temas. Eso no ocurre muy a menudo en ningún lugar democrático del mundo, y quiero resaltarlo porque si usted se da cuenta, históricamente ha habido una división partidaria muy marcada en Brasil en los últimos años. Ahora él abre esa puerta para poder articular y conversar con los partidos. Ahora parece que Brasil empieza a tomar de alguna forma, con cierta rapidez también empieza a aproximarse de alguna forma para intentar tener un gobierno que pueda aplicar esa gobernabilidad. ¿Es la violencia uno de los principales factores de crítica al presidente Bolsonaro? Bueno, depende del tipo de violencia que estemos hablando. Hablamos de violencia en Brasil a nivel de seguridad, pero también yo creo que Jair Bolsonaro está cumpliendo lo que él habló durante la campaña. Ahora, si estamos hablando de forma de violencia verbal o del trato que el presidente tiene con las personas, yo creo que tenemos que recordar que él debería recordar que ya no es más un militar, sino es el presidente de la República, y en esa medida también como autoridad debe ser respetado. Ahora, quizás la forma de violencia que él tiene por su forma de ser, tiene que empezar a amenizarla de alguna forma, la forma en la que él habla y trata a las personas, y principalmente a los diputados, a los opositores. Entonces podríamos empezar a ver de alguna forma que ese trato en las personas se ha reducido. ¿Cree usted que las medidas que ha implementado Bolsonaro para reducir la violencia en el país son acertadas? Bueno, el camino, quizás como ya lo mencioné, es un camino de transición en donde Jair Bolsonaro quiere implementar y está intentando encontrar esa forma de hacer gobierno. Un gobierno diferente, un gobierno que se diferencia de las administraciones anteriores. Él está poniendo desde algunas acciones lo que él considera desde su agenda. Lo primero fue intentar hacer una negociación con los partidos opositores. Ahora mismo nosotros podemos darnos cuenta de esa articulación jurídica con todas las bancadas partidarias, y es por eso que Jair Bolsonaro va a intentar imponer en Brasil una nueva forma de gobierno. ¿Por qué la mayoría de analistas indican que Bolsonaro es un presidente distinto a todos los anteriores, decidido a romper protocolos y convenciones?
Bueno, entonces yo diría que nosotros tenemos una nueva forma de gobernar, es lo que está enfrentado Brasil. Pasaron 6 o 7 mandatos en los que Jair Bolsonaro simplemente era un diputado. Él es alguien que sabe cómo funciona la política en el país. Él tiene un conocimiento jurídico y político para esa nueva forma de gobierno que se está intentando implementar. Así que no podríamos decir que él no tiene experiencia política o que él no conoce de política, porque él la conoce muy bien. Fue diputado federal durante varios mandatos. Entonces, la cuestión ahora mismo tiene que ver con que a partir de ese conocimiento político que él tiene, lo traslade y lo traduzca a una nueva forma de gobierno. Y es quizás lo más difícil que pueda encontrar hasta ahora. Yo creo que Brasil no ha avanzado por eso, porque la única cosa que ha logrado implementar hasta el momento fue la reforma de Providencia, que fue muy importante en el Comité de Justicia, pero además también sacó adelante el proyecto anticrimen que fue impulsado por el señor Sergio Moro, que ahora es ministro de Justicia. Entonces yo creo que son dos cosas muy importantes como base que ha puesto en la agenda nacional en estos 100 días. Y quizás puede ser poco o mucho, pero creo que es un tema importante también como lo que se viene, que es la posesión de armas. Usted puede tener armas en casa, pero no significa que usted pueda sacarlas de su casa para amenazar a cualquier persona. Es para protegerse dentro de casa. Y entonces el presidente facilitó a través de las medidas legislativas y es algo que ha conseguido en estos 100 días. ¿Por qué cree que se le conoce a Bolsonaro como el Trump latinoamericano? Bueno, es justamente porque él representa la derecha extrema, como también hay otras representaciones dentro del país. Cuando tienes una filosofía de gobierno, cuando se tiene una ideología de gobierno muy arraigada o quizás mucho a la izquierda o a la derecha, yo creo que todo gobierno se vuelve de alguna forma más violento, con acciones más radicales. Entonces creo que esta es la proximidad que ha tenido el candidato y ahora presidente Jair Bolsonaro. Ha tenido una ideología muy radical y cuando usted tiene este tipo de ideología, también tiene acciones más radicales que impactan en algún momento a la sociedad, porque son acciones radicales de un candidato radical. ¿Cuáles son las principales preocupaciones del pueblo brasilero respecto al presidente Bolsonaro? Bueno, yo creo que tenemos una sociedad conformada por diferentes partes. No tenemos un pensamiento único en una sociedad. Así que tenemos diferentes partes en una sociedad que juzgan quizás lo que es mejor o peor según cada visión. Pero a partir de cada una de esas partes, yo creo que lo que podemos observar es que la elección de Bolsonaro tiene dos cosas muy interesantes. En primer lugar, las personas que quisieron radicalismo y que votaron por Bolsonaro desde esa posición, y también las personas que no querían más del Partido de los Trabajadores como gobierno. Entonces, nosotros tenemos dos grandes partes de la sociedad que están enfrentadas. Personas que querían ser mucho más radicales desde la derecha y quienes no querían más de la izquierda en el gobierno. Esos pedazos, esas partes de la sociedad fueron las que llevaron al final a Bolsonaro a la presidencia de la República. Lo que vamos a tener de aquí para adelante es que va a haber una participación activa por parte de estas personas y quizás la podríamos llamar fracciones de la sociedad, en las que es importante que se tiene que acomodar a partir de la agenda radicalista, que para mucha gente quizás a algunos les puede gustar, a otros no. Tenemos algunas investigaciones que han mostrado que la popularidad del presidente cayó. Pero podremos también darnos cuenta en la sociedad brasileña que hay una gran parte que apoya las acciones más radicales de la derecha de este gobierno. Ahora, solamente van 100 días, tenemos que esperar por lo menos 4 años al final para ver si las acciones fueron útiles para la sociedad brasileña. ¿Cuáles son los retos que enfrentará Bolsonaro en los próximos años de gobierno? Muy bien, primero la comunicación. Yo creo que no ha tenido una buena comunicación desde la presidencia, así que yo creo que lo ha hecho muy mal ahí. No ha generado, aunque lo ha intentado, tener vínculos de conversación con otros actores. Él comenzó a partir quizás intentando acercarse a los periodistas, pero creo que en los 100 días no lo ha hecho nada bien. Ahora él ha hecho una reunión recientemente con los periodistas para poder generar esa conversación, pero esa distancia que tiene en el tema central de comunicación, creo que es algo que tiene que avanzar de forma veloz. No existe ninguna democracia sin que usted tenga un diálogo entre el gobierno y la población, entre el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Eso es la democracia.
Mi último libro, de hecho, se llama así, Comunicación Política con relación a la democracia. Usted no puede ejercer la democracia sin que no haya algo que se oxigene a través de la comunicación. Es por eso que tenemos que tener en cuenta el gobierno y lo que también las demandas que hace la sociedad. Yo creo personalmente que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos de aquí en adelante como país es tener en cuenta esa comunicación desde la Presidencia de la República. En segundo lugar, yo creo también que la forma en la que ellos quisieron avanzar y la forma en la que quisieron buscar proyectos prontos, eso no existe en la democracia. El Ejecutivo tiene que hacer un proyecto, lo envía al Legislativo y el Legislativo es quien al final juzga lo que es y lo que no es bueno para Brasil. No depende únicamente del Ejecutivo, existe un poder legislativo que tiene y debate, por supuesto, estas medidas, una Cámara Federal aquí en Brasil, y ellos determinan si esa medida y esa acción es buena o no para la población brasileña. Entonces yo creo que esos son los retos que puede enfrentar el gobierno. Yo creo que el gobierno puede exigir que envíen un proyecto y se los aprueben inmediatamente. Eso no sucede en la política. Tiene que haber un diálogo y tiene que haber especialmente un diálogo ejecutivo a través de argumentos para poder convencer esas cartas y esas medidas legislativas que están pidiendo y que obviamente sea bueno para el país. Pues quiero agradecerle mucho, señor Carlos Manganelli, presidente de la Asociación Brasilera de Consultores Políticos, por estos minutos. Muy buena tarde. Les agradezco a ustedes, muchas gracias y reciban un abrazo a todos.